Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición sobre la conversación literaria según el enfoque DIME de Aidan Chambers. Cuando Aidan Chambers comienza a explicar el sustento que existe detrás de la conversación literaria en cuanto a recurso para propiciar un mayor acercamiento de los escolares a los textos, construyendo sentidos de manera colectiva, menciona tres situaciones compartidas por los diversos grupos de lectores que existen en su intercambio mutuo de impresiones y pareceres alrededor de un texto. Estas situaciones son compartir el entusiasmo, compartir los desconciertos y compartir las conexiones. Chambers sostiene su enfoque en un grupo de situaciones que surgen espontáneamente en el interior de cualquier círculo de lectores. Se presentan aquí las condiciones que ya Lev Vygotsky había descrito como propicias para el desarrollo cognitivo en un niño. Usar el lenguaje, participar en una interacción social y ser parte de un proceso colaborativo. Es de resaltar la operación que realiza Chambers, esa de partir desde el ámbito de lo cotidiano para alcanzar después, con los debidos ajustes, el ámbito de la escuela, ya que deja en evidencia la consideración que tiene por el rol de los lectores, de forma que se sitúa en su órbita para comprender cómo se entreteje el vínculo de los sujetos con la lectura. En esta exposición procederemos a analizar con cierto detalle las características de las acciones que forman parte de una sesión de conversación literaria, estas situaciones compartidas que ya habíamos nombrado. Eh, Comencemos. En el caso de la primera situación, Chambers anota, y aquí lo citamos, cuando los amigos comienzan a hablar sobre un libro es por lo general porque uno de ellos quiere compartir su entusiasmo. Acabo de leer este extraordinario libro, dice ella. ¿Lo han leído? Fin de cita. La escena que describe el autor es una en la que se lleva a cabo la presentación de un libro, y podríamos intercambiar este término por texto, para abarcar de esta manera otros modos comunicativos, por parte de alguien que ya ha accedido a dicho libro. En esa misma escena también se puede advertir que quien presenta ejecuta dos movimientos. Uno en el que revela una situación personal, en el sentido de que le es propia solo así, y lo revela porque se siente en confianza ante los demás. Y otro movimiento en el que sale de sí y fija su atención en los otros, en aquellos con los que está generando esta circunstancia, motivado por un genuino interés en conocer lo que los demás tienen para decir. ¿Qué es lo que se revela? ¿Qué es lo que se tiene para decir? En ambos casos, la respuesta es esa impresión que se posee sobre un texto determinado. Entonces, ya desde esta primera escena podemos advertir la necesidad de que se establezca un puente entre el mediador y los lectores que puede apoyarse en apreciaciones subjetivas. En otras palabras, la sesión puede iniciarse desde uno como mediador para luego centrar la atención en las intervenciones de los demás. Chambers, sobre esta misma escena, afirma que hay dos caminos posibles para su posterior desarrollo. Uno, en los que los miembros del grupo, si no han leído el libro, quieren saber de qué trata, y otro, que si estos miembros del grupo sí han leído el libro, entonces dirigen la conversación hacia un área compartida. Tanto en uno como en otro camino, si es que la conversación prospera, sus participantes apuntarán a producir coincidencias, de manera que no se detenga el hilo de las ideas. El mediador, por lo tanto, una vez que logró una básica conexión emocional con los participantes, tiene que estar atento a sus intervenciones para detectar esas ideas que son muy cercanas entre sí por algún lado. Los beneficios de hacerlo de esta forma serán el conseguir que el diálogo no se estanque, así como vincular con más precisión algunas de las ideas de los participantes. La elección de Chambers, inclinado por acoger una práctica informal, se reafirma cuando contrasta la conversación literaria con el modo de proceder de la práctica académica. Es así como escribe, y lo citamos, en la plática de todos los días, parece que las personas posponen la discusión del sentido, interpretación y significado, hasta que han oído todo lo que sus amigos tengan que decir.
El sentido de una historia para ese grupo de lectores surge de la conversación. No se establece en el inicio y luego se discute, como ocurre por lo general en una conversación académica formal sobre un libro. Fin de cita. La imposición de una sola interpretación anula cualquier pretensión de descifrar al texto. De ahí la necesidad de escuchar antes las apreciaciones y recién después procurar alcanzar un sentido consensuado. Esto puede ser indicado también en la sesión de conversación si se presenta el caso de alguien que desea proponer una interpretación del texto o de parte de él antes de que los demás hayan terminado de compartir sus impresiones. Como parte de estos entusiasmos compartidos, los lectores sacan a la luz aquellos elementos que les gustaron y aquellos que no les gustaron del texto. Se forman dos tipos de entusiasmo, anota Chambers. Aquí cabría resaltar algo que nos comenta. Señala que la conversación resulta más interesante si los miembros del grupo no presentan necesariamente los mismos entusiasmos. El disentir propicia un intercambio de ideas que hace más atractiva la participación. Chambers apunta, y lo citamos, si a los amigos les gustaron las mismas cosas y están totalmente de acuerdo, la conversación es con frecuencia menos interesante y termina antes que cuando hay elementos que inspiran respuestas opuestas. Fin de cita. Queda en evidencia el valor que tiene la diversidad de lecturas para el disfrute, pero también para una mayor comprensión de un texto. La segunda situación que compone una conversación literaria es el compartir los desconciertos y, como lo precisa Chambers, es decir, las dificultades. En este caso no se hace referencia a los elementos que no gustaron simplemente, sino a los que resultaron difíciles de comprender o descifrar para los lectores. Se tratan de momentos en los que el lector no supo cómo resolver una parte del texto. Aunque Chambers señala que esta segunda situación puede aparecer disimulada detrás de frases que parecieran corresponder más bien a la primera situación. Aquí lo citamos. A veces ocultamos nuestra confusión con comentarios como no me gustó cómo termina, ¿y a ti? O no me convenció el personaje de la maestra, ¿a ustedes? O ¿qué es lo que te gustó tanto de la escena en donde... Fin de cita. En las sesiones de conversación se evidencia este escenario en más de una ocasión. Los participantes pueden encasillar como algo que les provocó aversión el hecho de que una parte del texto les representó una suerte de dificultad técnica u operativa. Sin embargo, dependiendo del elemento sobre el cual se realiza el comentario, es posible reconocer si se trata de una aversión por cuestiones subjetivas que apelan a lo emocional, a lo más íntimo, o si se trata de un rechazo por cuestiones objetivas, que son fijadas por la naturaleza del texto y los criterios que implica para abordarlo. De acuerdo con Chambers, esta segunda situación es aquella donde se hace más obvia la negociación del sentido y su posterior construcción. En un grupo de lectores ya cohesionado, la incertidumbre del lector que ha manifestado su disgusto es atendida por otros de los miembros de esta conversación. Se expone la información de manera que hay que demostrar lo que se dice con lo que hay en el propio texto. En este caso, el mediador debe procurar que el vacío de información que demuestra uno de los lectores puede ser aprovechado para invitar a los lectores que no adolecen de ello a que compartan cómo alcanzaron la información y qué información es finalmente. Se puede plantear como interrogante ese vacío de información. Una interrogante cuya resolución involucre a todos los participantes que manejan ciertas hipótesis al respecto. De esta forma, se construye de manera colectiva el sentido de un texto. Se genera una negociación de sentido, un sentido que será producido en ese grupo de lectores, pero que podría ser diferente con matices en otro grupo de lectores, más allá de que sea el mismo texto. Esta situación debe ser atravesada para pasar a la siguiente. Chambers comenta a propósito de esto, y lo citamos, al compartir y resolver las dificultades en los elementos desconcertantes de una historia, podemos descubrir qué significa esa obra escrita para cada uno de nosotros ahora. Fin de cita. La última situación que considera Chambers es compartir las conexiones, es decir, descubrir los patrones.
Lo que se persigue en este caso es que la construcción de sentidos se ejecute de forma colectiva a partir de los aportes de los lectores. Sus aportes son reconocer patrones estructurales o de ciertos tópicos o ciertos recursos en el interior del texto o en comparación con otros textos. Aquí podemos ampliar esta mira y considerar como textos a otros objetos culturales, películas, canciones, pinturas, etc. Esto, según indica Chambers, permite que se expanda la mira de los participantes en la conversación, además de brindar indicios para la comprensión del texto abordado. Cabe la posibilidad de que el reconocimiento de patrones en el texto o en comparación con otros textos sirvan de guía para los demás. Chambers comenta que las conexiones se sustentan en la memoria personal de cada lector. De hecho, reconoce dos patrones esenciales. Uno que va del mundo al texto y otro donde se compara un texto con otro. En el primer patrón, el lector compara, y citamos aquí a Chambers, los sucesos, personajes o lenguaje de una historia con eventos, personas o lenguajes que el lector conoce personalmente. Al llevar nuestro propio mundo al mundo del texto y compararlo, descubrimos significados en uno u otro o en ambos. Fin de cita. En el segundo patrón, en cambio, nota el autor, los lectores, y lo citamos nuevamente, describen cómo un libro se parece a otro o en qué difiere, o comparan a un personaje de una historia con un personaje de otra, y al pensar en sus similitudes y en sus diferencias, entienden a ambos un poco mejor. Fin de cita. En uno como en otro caso, lo que se procura es conformar un mapa de referencias a través del cual descifrar pasajes o elementos del texto. El encontrar otro texto con el cual establecer un modelo de lectura o con el cual contrastar son mecanismos válidos para que los lectores recurran en su afán de querer comprender un texto. Esta ampliación de la lectura a partir de las referencias compartidas por los participantes es, en términos de Chambers, lo citamos, parte integral de la experiencia de lectura y una de sus fuentes de placer. Con mucha frecuencia, en una conversación ordinaria sobre un libro, toda la plática se concentra en los recuerdos que el libro ha traído a la mente. Fin de cita.